Yo salí de la Escuela de Caminos, me hice cargo de un grupo de filiales que tenía Agromán, de las más diversas, y de ahí después ya pasé, al cabo de 10 años o cosas así, al Consejo de Agromán, y terminé pues siendo vicepresidente ejecutivo y presidente en Agromán. Mi vida en Agromán fueron 30 años. El Consejo del Banco Guipuzcoano, a los 2 días de la muerte de mi padre, pues me nombró presidente del Consejo del Banco Guipuzcoano, donde ya estaba yo de consejero desde hacía 5 años antes. Entonces, mi vida, pues se podrían decir 30 años de construcción, 20 años de banquero, y entonces he quedado de presidente de honor del banco, hasta este momento pues acudiendo a todas las comisiones y a todos los consejos, con lo cual pues en fin, por lo menos mi experiencia o mi saber hacer, pues contaba el banco con él. En medio de todas esas cosas, pues hombre, estábamos comentando antes cómo fui a las Cortes como representante de los empresarios de la construcción. Después, por ejemplo, pues una de las cosas que a mí me gustaba mucho, como he dicho, es la comunicación, los medios de comunicación y todo eso, y entonces decidí que la comunicación empresarial en España pues no existía, prácticamente no existía. No hacía falta que existiera tampoco, porque nadie daba ninguna información, nadie sabía lo que facturaba una empresa, estas que hoy llamamos del IBEX, el IBEX 35, vamos, no se sabía lo que facturaba ninguna de ellas. Una cosa increíble. No teníamos ninguna auditoría. También hay que pensar que en aquellos tiempos el mandar una auditoría, los propietarios de la empresa, en definitiva, al directivo, era una especie de falta de respeto. Deloitte fue el primero, entonces no se llamaba así, que vino a Agromán a hacernos la auditoría, y entonces creé una cosa que se llamaba el Instituto para el Progreso de la Comunicación Empresarial. Y hicimos un máster de comunicación empresarial, tuvimos bastante éxito, tuvimos bastantes patrocinadores. Después, más adelante, pero vamos, sin tener nada que ver con el IPROCE, que se llamaba este instituto, pues me llamaron para ir a la APD. La APD siempre se ha basado en información y formación, es decir, informar a los directivos de las últimas novedades que pueda haber en gestión de empresas y formarles con unos cursos, con unas jornadas. Claudio Guadapadre, el actual, y me dijo que si quería pasar a la APD como consejero. Después me hicieron vicepresidente, pero en APD Antonio Garrigues puso unos estatutos, cambió los estatutos cuando fue presidente, de que el mandato podía ser solo por 8 años. Entonces terminó mi mandato de 8 años y me fui a la calle. Y ya vinieron a recogerme para que me hiciera cargo de la presidencia de APD. ¿Qué problema tenía entonces yo? Pues que era vicepresidente de la COE con José María Cuevas, y además presidía la Comisión de Economía. Y llegaba a la conclusión que yo podía quedarme en la COE de vicepresidente y ser presidente de APD siempre que dejara la Comisión de Economía. Y entonces ese fue el acuerdo, y así estoy en APD ya desde hace casi 8 años. Siempre al liderar un equipo hay que tener la sensación, o dar la sensación por lo menos, de que está uno al servicio de los demás. No que vienen todos a servirle a uno cuando uno es el máximo ejecutivo, estas cosas. Tienen que pensar que si vienen con algún problema uno les va a ayudar a solucionarlo. Eso, por ejemplo, es clave. Es decir, no nos podemos poner en esas pirámides que había antes de mando y yo soy el importante y todo eso. Antes era una cosa muy rígida, es decir, cualquiera se atrevía a hablar con el presidente. Eso era una cosa impensable, porque es que lo echaba el intermedio que había saltado uno, el sistema de la pasarela que se llama. Eso no podía ni concebirse. El sistema de dirección es completamente distinto. Si hoy día a través del ordenador el presidente puede llegar a todos los empleados de la plantilla y dar una instrucción, una orden, saber lo que se va a hacer. Yo muchas veces he comparado la empresa con una orquesta, y la orquesta interpreta una pieza musical, pero todos tienen la misma partitura. Lo malo es que en la empresa la partitura va cambiando todos los días, o sea, los ensayos sirven para poco, porque la clientela, los proveedores, la situación económica o política va cambiando a tal velocidad que todo aquello pues se va al traste, y hay que improvisar todos los días el sistema de dirigir la empresa. En este momento, pues, la situación es difícil, no cabe duda. El consultor, yo creo que puede ayudar mucho a la empresa, por eso viven las consultorías, ¿no? Y puede decir cosas que a lo mejor el propio director no se atreve a decir. Los bonus, pues claro, si se dan de una forma subjetiva y no es con una fórmula matemática, pues se transforman después en una paga fija que tiene el empleado, porque el jefe que le pone el bonus a su subordinado no se atreve a cambiárselo, o por lo menos a reducírselo, ¿no? Sí,
Sí, los ingenieros somos muy cuadriculados, lo reconozco. Yo siempre digo también que las personas solemos andar en nuestra vida en un velocípedo, de estas bicicletas antiguas que tenían una rueda muy grande, de Israel y en Inglaterra, y una rueda chiquitita detrás, ¿no? Y entonces el ingeniero de caminos pues tiene una rueda muy grande, que es la de su formación técnica, y una rueda muy pequeña, que es el factor humano, la calidad humana y todo eso. De eso nos ha preocupado. Entonces, para ganar un Tour de France, desde luego en velocípedo no se puede ganar. Es mejor tener dos ruedas chiquititas, se corre mucho más que cuando va uno con la rueda grande y otra pequeña. Y eso hemos fallado nosotros, y entonces ha tenido que haber una complementariedad de lo que estudiábamos como ingenieros en la escuela y la vida de la empresa. Pero había una cosa importantísima que podríamos destacar. ¿Por qué los ingenieros de caminos han funcionado? Llegábamos al examen, nos ponían un problema, y el problema que nos ponían no sabíamos tan siquiera si era de análisis matemático, de geometría, de descriptiva, de física. Es que no lo sabíamos. Es decir, eso no se lo cree nadie. Nos ponían el problema, ¿y esto de qué va? Este problema que nos han puesto. Y entonces nos poníamos a pensar y decíamos, pues ¿por dónde atacamos esto? ¿Será esta? ¿Será la otra? Y bueno, aquellas reflexiones que teníamos que hacer para resolver el problema, lo que sí nos ha llevado a tener es una confianza en nosotros mismos de que cuando tenemos un problema delante, a lo mejor terminamos resolviéndolo y resolviéndolo bien. Y entonces se trata de formar una cosa, me parece que se va a llamar educación y cultura. Y entonces se trata de dar unos cursos a toda esta gente pues para formarlas y que por lo menos puedan ser consultores, y que un señor con 57 años o 58, que no son muchos, lleve toda su experiencia a la vida profesional y además aporte como consultor, como ayuda, y se divierta un poquito, porque eso de estar jubilado es aburridísimo. La formación también a distancia tiene muchos adeptos, eso es una auténtica revolución, ¿no? Claro, porque hoy día en cualquier pueblo con un ordenador se puede recibir una educación similar al que vive en la Puerta del Sol. Y la formación de directivos es importantísima. Hay que hacer muchos cursos de formación, porque como decía antes, va muy deprisa, cambia mucho el mundo. Pues que las escuelas de negocios de los años 80 todas decían que lo que hay que conseguir es beneficio, el valor añadido para el accionista. Eso es lo importante. No, la empresa es mucho más. La empresa tiene unos hombres, la empresa tiene unos proveedores. Es decir, hay que cuidar todo, pero hay que tener una ética y hay que llevar la empresa con todas sus teclas. Es un piano con muchas teclas y hay que tocarlas todas. Yo creo que APD, y supongo que CD también, podemos meterlos a los dos en el mismo paquete, aunque sean cosas muy distintas, han contribuido muchísimo al progreso de la empresa, muchísimo. Vamos a dar unos números, pocos, voy a dar 3 números, pero que son claves. El año 2010 hemos hecho 383 actos, que hay que pensar que solo tenemos 250 días laborables. Tenemos que mover para eso 2.000 ponentes. Y de asistencias hemos tenido el año 2010, que ya está cerrado, 47.000 asistencias. Claro, si hay 47.000 directivos que acuden a unas jornadas, algo habrán aprendido. Esos actos, esas jornadas, que también las organiza CEDE, pues yo creo que son muy fructíferas en cuanto a formación de directivos. Yo creo que es muy importante. Yo siempre he sido un poco bohemio, vamos a reconocerlo. Mi vocación es más artística, he dicho antes, el periodismo me encanta. ¿Empezaría a ser empresario? Pues supongo que sí, porque uno lo lleva en los genes. En este momento diciendo, me rehago, ¿sería otra vez empresario? Pues lamentablemente creo que sería otra vez empresario. Digo lamentablemente, porque no sé si lo haría bien o no lo haría bien en un mundo tan complicado como el que tenemos ahora. Es un mundo global que no se parece en nada a cuando yo arranqué como empresario. Entonces todo era mucho más fácil, teníamos unas rutinas que valían. Hoy día la rutina no vale para nada. Hay que venir al despacho todos los días innovando, Hay que innovar, hay que dar un producto de calidad, hay que darlo muy barato, lo cual es muy difícil porque a nadie le importa ni a qué país se manda una mercancía ni de qué país viene la mercancía que compramos.